pantalla. Muy bien. Entonces, así. Vamos a ver. Bueno, entonces tenemos aquí la primera definición. Entonces dice, fracción común, ¿verdad? Fracción común. Dice, si A y B son números enteros y B es diferente de cero, se llama fracción común a la expresión A, B, donde A recibe el nombre de numerador y B el de denominador. Muy importante, ¿verdad? Que eso entonces está relacionado acá con estos elementos. En una fracción común, el denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Y el numerador indica el número de partes que se toman de la unidad. Bueno, este es el concepto de fracción. Esta es una fracción. Es un número compuesto por dos partes. Esas dos partes son números enteros. Y no, es muy importante que nos dice que B, o sea, el denominador, es diferente de cero. El número que está abajo no puede ser cero, ¿sí? Si es cero, entonces ahí incumple con una de las reglas. Entonces, no puede ser cero. Y entonces ya nos dice de que el denominador es el número de partes iguales en que se divide la unidad. Y el numerador indica el número de partes que se toman de la unidad. Bueno, doy un momento y me indican cuando ya hayan copiado para poder avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a avanzar. Ya no falta nadie. Todavía no, profe. No, profe. Todavía no. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, vamos a avanzar entonces. Muy importante, entonces vean de que ahí está señalado entonces cuál es el numerador y cuál es el denominador, ¿verdad? Para que nosotros reconozcamos entonces. Profe. Entonces, vamos a ver acerca de la representación gráfica que tiene una fracción. Para eso nosotros vamos a necesitar el concepto que habíamos visto ahí de qué es el denominador y qué es el numerador. ¿Qué dice que es el numerador? ¿Qué es el numerador y qué es el denominador? Profe, ¿soy yo o el 2 es el numerador y el 4 el denominador? Sí, así es. Entonces, de 2
El piezas denominador se indica el parten en número de cuatro partes iguales. Sí, sí, así. Vean, me refería a lo que decía la definición, ¿verdad? La definición nos decía ahí que el denominador es el número de partes iguales, o sea, es la cantidad de partes que se van a hacer de la unidad. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar un rombo, ¿sí? Hablemos de que, pues, yo me imagino de que ustedes ya tienen alguna idea acá de cómo representar, porque esto ya lo han visto, ¿sí? Entonces, primero, pues, vamos a escoger definitivamente la figura que vamos a utilizar para graficar. Puede ser un círculo, un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, cualquier figura. La idea sí es que las partes sean iguales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el denominador, porque el denominador me dice cuántas partes iguales. Entonces, como el denominador aquí es 4, entonces yo esa figura la debo de hacer en 4 partes iguales. Entonces, yo ahí lo voy a separar así. Entonces, miren, ahí me quedan dentro de la figura 4 partes iguales. Ahora, lo que decía respecto al numerador es que es la cantidad de partes que se toman, ¿sí? Entonces, aquí en la representación gráfica nosotros lo vamos a ver como es que es la cantidad de partes que se van a pintar, ¿sí? Entonces, ¿cuántas partes dice que vamos a pintar? Dos. Dos. Entonces, Dos. nosotros vamos a pintar esas 2 partes. La regla, pues, es pintar 2 partes. O sea, por ejemplo, puedo pintar esa y puedo pintar esta. Y ahí. Entonces, ahí está representada nuestra fracción 2/4. La figura está separada en 4 partes iguales y pintamos 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora la siguiente fracción. Dice, miren ahí, 11/15. Entonces, vamos a ver ahí, como les repito, esto ya lo han hecho ustedes. Entonces, aquí vamos a utilizar un rectángulo, ¿sí? Vamos a utilizar un rectángulo. Entonces, ustedes, allí en su cuaderno, ¿verdad? Tracen un rectángulo y grafiquen entonces la fracción 11/15. Luego la voy a graficar yo y entonces ustedes van a comprobar si tienen la misma idea o hay algo que no concuerda ahí, ¿verdad? Bueno, es lo que debe de concordar. Entonces, yo acá lo voy a hacer de la siguiente manera. Bien. Yo voy a hacer 3 filas. Profe, yo le hice de una. 3 filas y como aquí dice 15, ¿verdad? 15 y voy a hacer 5 columnas para que entonces me dé allí entonces 15 partes iguales. Si se dan cuenta, miren, me está quedando ahí un poquito. Ahí me van a quedar 18, pero vamos a omitir esto. Esta parte la vamos a omitir. Lo voy a separar.
Entonces, allí están las 15 partes iguales. Ahora nosotros necesitamos que sean entonces 11 pintadas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pintar 11 partes de las que hay allí. Miren, aquí con esas dos filas, yo voy a tener 10 que voy a pintar. Solo que, no sé, yo digo que tal vez tengo mucho abierto y ahí está algo lenta mi máquina. Bueno, ahí hay 10 y solamente voy a pintar una más acá. Entonces, ahí. Y bueno, hay que se mira así. Pero sí, está un poco lento. Entonces, así les debe que haber quedado la idea, ¿verdad? De hacer 15 partes y pintar 11. ¿Sí? Esto es lo que queremos acá. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la gráfica de la siguiente. Profesor, como ahí se pueden cambiar números. Repito. Ahí el compañero decía que si se podía invertir los números y hacer 13 partes y pintar 5. Bueno, la cuestión acá es de que, me imagino yo que lo dice, porque cómo vamos a pintar 13 partes si solamente tenemos 5. Bueno, yo pues siempre lo he puesto de la siguiente manera, ¿verdad? Supongamos de que usted hace una fiesta, ¿sí? Y que le digo yo, va a comprar pizzas. Y esas pizzas solamente traen 5 pedazos cada una. Pero usted tiene 13 invitados. ¿Qué tiene que hacer para que las porciones le alcancen? Pedir más pizza. Pedir más pizzas. Entonces, ese es el concepto que nosotros manejamos. Entonces, como tengo más cantidad que pintar de lo que tiene la figura, entonces yo voy a hacer más figuras, ¿sí? Con tal de que me alcance para poder pintar. Entonces, voy a elegir acá un pentágono. Y de una vez, pues voy a, de acuerdo a lo que eso, pues voy a hacer otras figuras más. 3. 3, exacto. Voy a hacer 3. Ahora, la compañera me dice 3. ¿Por qué me dice 3? Porque tengo 13 y cada figura va a tener 5, ¿verdad? 5. Entonces vamos a colocar aquí en el centro. Más o menos ahí. Entonces ahora voy a trazar ahí las partes iguales. Entonces miren, ahí el hexágono ya me queda con 5 partes iguales. Perdón, era pentágono. El pentágono ya me queda con 5 partes iguales. Entonces, esa es la idea. Debemos de hacer más figuras para que nos alcance para poder pintar, ¿sí? Ahora, ¿de cuánto deben de ser las figuras? ¿Cuántos espacios deben de tener cada figura? Debe de tener siempre 5. la cantidad que indica el denominador, ¿sí? O sea, no voy a cambiar
No, a una le voy a hacer 5 y a la otra le voy a hacer 10. No. Todas deben de llevar la misma cantidad de espacios. Y en la medida de lo posible, nosotros pues vamos a tratar siempre que sean iguales. ¿Sí? Que sean iguales. Muy bien. Entonces ahora vamos a pintar. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí 13. Entonces, si se dan cuenta, pues esta figura se va a ir pintada completa, ¿verdad? Ahí tenemos 5. Vamos a pintar otra más. Con estos otros 5, ¿cuánto tendríamos? 10. Muy bien, 10. Entonces, de la otra figura, ¿cuántos vamos a pintar? 3. 3. Vamos a pintar 3, para que entonces en total sean los 13, ¿verdad? Entonces, vean, así es como se ve entonces la gráfica de ese 13 quintos. Esa es la forma correcta. Muy bien. Entonces ahora, ustedes pues van a hacer la siguiente, ¿sí? 21 sextos. Vamos a definir figura para hacer. ¿Les parece que sean círculos? ¿Qué, profe? Entonces, con círculos, grafiquen esa fracción, por favor. Hay un minuto para poder hacerlo y luego resuelvo. Y ahí vamos a finalizar el día de hoy. Muy bien. Entonces, el denominador dice que debo hacer 6 partes iguales. Entonces, estos círculos los voy a hacer en 6 partes iguales. Y aproximadamente va a ser así. Y luego cuando ya tenga entonces, yo aquí identifico que van a ser 4 figuras, 4 círculos, para que tengamos en total 24 espacios. Ahí me va a alcanzar entonces para poder graficar los 21, ¿verdad? Entonces ahí. Nos vamos a dar cuenta que entonces 3 círculos nos van a quedar pintados completamente. ¿Verdad? Ahí entre los 3 círculos pintados completamente, Profe. vamos a tener 18 pedazos. Y de la última figura, ¿cuántos tendríamos que pintar? 3. 3, ¿verdad? Entonces, así es como les hubiera quedado. Y de aquí 3. Miren. Entonces así. Es como entonces nos debe quedar ahí esa representación. Ahí tenemos 21 sextos. Entonces, repito, no vayan a cometer el error de cambiar el concepto y entonces hacer una figura con las partes que indica el numerador y pintar el denominador, porque eso va a ser incorrecto. Siempre el denominador me indica cuántas partes hacer y el numerador cuántas partes pintar. Entonces, a modo de reto, el día de mañana lo vamos a hacer de igual manera, pero a modo de reto, entonces, acá tengo esta figura. Se las voy a enviar para que ustedes escriban qué fracción es la que está representada. Y el día de mañana la vamos a resolver, ¿sí? Se los voy a enviar con sus maestros guías para que ustedes la puedan hacer, ¿de acuerdo? Solamente es escribir, repito, la fracción. Entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy.